Michael Jordan utilizaba hipnosis antes de salir a los juegos. Algunos lo llaman meditación, meditación guiada, priming, mindfulness, etc. Simplemente le han cambiado el nombre porque efectivamente existe esta resistencia a la palabra hipnosis, ¿no? Tú me preguntas a mí, me dices, ¿crees que tienes creencias limitantes? Yo te voy a decir, creo que no, dentro de lo que yo considero. Pero capaz vienes tú mañana y me dices, pero igual deberías hacer esto, y capaz uno se da cuenta y consigue cosas. Todos sabemos muy en el fondo los objetivos que hemos logrado, pero también los objetivos que no hemos logrado y por qué. Entonces, cuando tú le preguntas a las personas qué te impidió alcanzar esos objetivos que todavía no has logrado, las respuestas son siempre, tú muy en el fondo sabes qué tienes que hacer. La pregunta es, ¿por qué no lo estás haciendo? Que lo normal en el campo de desarrollo personal es, aplica esta técnica si tienes este problema. Y la verdad es que no le funciona, y no le va a funcionar al 99% de personas, porque son modelos del mundo diferentes. Sus motivaciones, sus valores, su forma de percibir el mundo es diferente. Entonces, tenemos mucho que personalizar eso. Entonces, yo puedo aplicar la misma técnica, pero no todos procesan información de la misma forma. Y ahí es donde viene la magia de la comunicación o el lenguaje de la PNL. ¿Cuál es el miedo o bloqueo más común que tienen los empresarios? Explícame, ¿qué es la PNL? La PNL es un acrónimo de programación neurolingüística. Es como nosotros nos programamos o programamos nuestro sistema neurológico a través del lenguaje verbal y no verbal. Dicho esto, también es una de las tecnologías que nos permite reconocer los patrones mentales que estamos corriendo inconscientemente que nos llevan a tener ciertos resultados. Entonces, si no nos está yendo bien algunos resultados, no hacemos el dinero que queremos, no estamos vendiendo bien, no conseguimos el trabajo que queremos, no estamos en la relación que queremos, entonces es muy probable que estemos corriendo patrones inconscientes que nos están llevando a tener dichos resultados. Entonces, la programación neurolingüística, que es reconocida como la tecnología de éxito número 1 en la actualidad, nos permite reconocer esos patrones que te están llevando a tener esos resultados. Y cuando esos patrones son limitantes, creencias limitantes, conflictos, traumas del pasado, memorias negativas, emociones negativas o simplemente somatizaciones. Una persona dice, me autosaboteo, me duele el pecho, me paralizo, empiezo a sudar y luego me bloqueo y no sé qué hacer. Son respuestas inconscientes frente a una situación. Entonces, ¿qué hacemos con PNL? Reconocer de dónde vienen esos programas mentales, esos patrones, y luego poder cambiarlos. Entonces, podemos programar a una persona para que tenga éxito en lo que se propone, siempre y cuando tenga los programas que estén alineados al objetivo que quiere lograr, ¿no? Es como justo estábamos comentando, digamos que una persona quiere ganar más dinero, pero le tiene miedo al dinero, ¿no? Quiere hacer más dinero, pero el dinero es malo, el dinero es para las personas corruptas, ¿no? Todas las personas, o el dinero corrompe a las personas, y tenemos ese tipo de creencias, ¿no? Entonces, es poco probable de que puedas generar más dinero, que incluso si lo generaras y tuvieras la habilidad para hacer más dinero, lo terminas despilfarrando. ¿Por qué? Porque no te sientes cómodo con la idea de tener más dinero, ¿no? Y todo eso lo corremos a nivel inconsciente, y todo eso lo hemos adquirido, vamos a decir, en nuestra infancia, normalmente entre los 0 y los 7 años, o cuando estuvimos en el vientre de nuestra mamá, o incluso como ahora la epigenética lo ha demostrado, lo adquirimos de generaciones anteriores, ¿no? La epigenética, hay algunos que dicen 50 años, 54, otros dicen 20 y tantos años. La idea es de que nosotros estamos adquiriendo patrones de nuestros padres, ancestros, entonces a veces ni siquiera el problema es de nosotros, sino vienen de generaciones anteriores. Y lo que hace la PNL, junto con la hipnosis también y el Time and Therapy, que es lo que enseño en mis entrenamientos, es llegar a esa causa raíz. Lógicamente tienes que estar en un estado hipnótico para que tú puedas conectar con tu mente inconsciente, porque en tu mente inconsciente está toda esa información, ¿no? ¿De dónde viene eso, no? Hace nada más unos días tuve un cliente que decía, siento que puedo hacer más dinero, pero me bloqueo cada vez que quiero hacerlo. Tengo la oportunidad de hacer más dinero, me ofrecen la oportunidad y le va bien, gana bien, digamos que le va bien, pero tenía el miedo de que si ganara más dinero su familia se iba a separar. Y yo le digo, ¿de dónde viene eso? Hicimos todo el proceso y se vio en un proceso cuando estuvo en el vientre de su mamá a los 3 mesecitos y veía a sus papás discutir por dinero. Y sus papás se terminaron divorciando por dinero. Entonces creció con esta creencia de, bueno, si el dinero hace esto a las relaciones, a las parejas, yo no quiero tener más dinero porque yo no quiero perder a mi familia, ¿no? Entonces, y salen esas creencias como que el dinero destruye a las familias y esas cosas, ¿no? Entonces él tenía eso y se bloqueaba. Le presentaba una oportunidad, decía que no. Alguien más le ofrecía, no sé, una oportunidad de inversión y decía que no, se bloqueaba, por más que él quería hacerlo. ¿Y por qué se bloqueaba? Porque tenía esos programas que corren a nivel inconsciente. ¿Cómo los detectamos? Ahí es donde viene la programación neurolingüística. ¿Cuál es la diferencia entre la programación neurolingüística y la psicología? Hay muchas versiones o muchas formas de responder esto. Yo lo diría como incluso Bruce Ecker, que es
uno de los psicólogos científicos más reconocidos en Estados Unidos, que creó la teoría de la reconsolidación, descubrió que nosotros almacenamos las memorias en archivadores en el cerebro, etcétera, etcétera, definía la programación neurolingüística como una psicología práctica. Lo vamos a poner así, porque a veces hay ciertas definiciones que no son reales con respecto a lo que dicen algunos psicólogos con respecto a la programación neurolingüística. Pero Bruce Decker decía algo simple, no, la PNL es una psicología práctica. ¿Quieres hacer un cambio de un patrón? Hay técnicas, hay formas de cómo cambiar un patrón inconsciente en la persona, punto. Así es como me gustaría definirlo. La hipnosis es esta tecnología que te permite conectar directamente con tu mente subconsciente. Vamos a decirlo así, toda la programación que nos limita a conseguir nuestros objetivos y resultados está en nuestro inconsciente. No puedo hacerlo. Digamos, una persona dice, no puedo hacerlo, y quizás dentro de su programación tiene memorias del pasado, eventos o traumas en donde su papá le decía, eres un tonto, no sirves para nada, ¿por qué no eres como tu hermano, que él es el inteligente y tú eres el tonto? O de repente eso le dijo en el colegio, de repente sufrió abandono o bullying. Entonces, eso se almacena en la mente inconsciente. Y luego la persona lo distorsiona un poco, lo generaliza y dice, nunca nada me sale bien y no sé por qué digo esas cosas, ¿no? Me autosaboteo cada vez que quiero hacer algo nuevo y no sabe de dónde viene, pero la raíz está en su mente inconsciente. Entonces, una vez que reconocemos ya el patrón y lo que quiere la persona, cuando hacemos un proceso de hipnosis, lo colocamos en un estado de relajación meditativo, ya sea teta o delta o quizás alfa, donde podamos comunicar directamente con su mente inconsciente para que acepte la sugestión. Por ejemplo, una persona dice, no puedo hacerlo, nada me sale bien, pero me gustaría creer que puedo hacerlo y que todo me sale bien. Pero por más, Fabián, que yo me repito afirmaciones y yo digo, yo puedo hacerlo, siempre sale una vocecita que me dice, no, no puedes. Has fracasado muchas veces en el pasado. Recuerda lo que te decía tu papá, tu profesor en el colegio, el bullying que te hacían. Y entonces al final terminas autosaboteándote. Por más de que tú de manera positiva quieres programarte. Entonces la hipnosis es como que bajarle el volumen a esa resistencia consciente del no puedo hacer, no soy capaz, y una vez que vamos a decir, bajamos el volumen literalmente, ya podemos programar la mente subconsciente. Entonces tú le dices a la persona y puedes hacerlo, y cuando despiertas tendrás la capacidad de poder tener esa seguridad para tomar esas decisiones y dar el paso con determinación, y toda esa información o sugestión entra a la mente inconsciente, la persona despierta del trance y dice, puedo hacerlo, lo voy a hacer, y va y lo consigue, ¿no? Es como lo que dijo el doctor David Spiegel, que también es científico, es doctor, y utiliza la hipnosis y él la ha demostrado de forma clínica, no científica. Y decía, Michael Jordan utilizaba hipnosis antes de salir a los juegos. De hecho, Michael Jordan agarraba y botaba a todos del camerino, a sus compañeros, y se quedaba solo para hacer autohipnosis y programarse para saber todas las jugadas que tenía que hacer. Y haciendo en un nivel alto. Ya estando en un nivel alto. Exacto, exacto. Lo hacía Michael Jordan, lo hacía Kobe Bryant, lo hace ahora LeBron James. Hay muchas imágenes en donde tú puedes ver que está autohipnotizándose para jugar de la forma que quiere. Cristiano Ronaldo, Elon Musk, todas estas personas que tienen éxito en el campo se están programando, saben autohipnotizarse. Algunos lo llaman meditación, meditación guiada, priming, mindfulness, etc. Simplemente le han cambiado el nombre porque efectivamente existe esta resistencia a la palabra hipnosis, ¿no? Es como el miedito. Mindfulness lo he escuchado. Eso sí, ¿no? Y es básicamente el mismo principio, ¿no? Entonces, entendamos de que la hipnosis es un proceso de conexión con tu mente inconsciente para que le digas, quiero pensar de esta forma, quiero actuar de esta forma, quiero tener estos hábitos, y que la mente inconsciente lo acepte sin ninguna resistencia. Usemos de ejemplo a Michael Jordan. Ajá. ¿Él llegó a ese estado de conciencia o a entender que necesitaba eso por una decisión propia, o es porque alguien siempre te va a decir, esto es algo que te va a mejorar? Alguien vino y se lo dijo, y fue Phil Jackson. Phil Jackson es la persona que ha ganado más anillos de la NBA, que entrenó a... ¿no? Era su coach. Sí, era su coach, y entendía a Michael Jordan, ¿no? Le dije, si tú realmente quieres llevar tu juego a otro nivel, tienes que empezar a hacer esto, y les enseñó a hacer hipnosis y a meditar. Entonces Michael Jordan reconoce eso. Y lo mismo le sucedió a Kobe Bryant. Kobe Bryant, este chico de 18 años que llega a la NBA con todas las ganas de ser el mejor y de superar a Michael, ¿no? Entonces, cuando recién viene Phil Jackson a los Lakers para trabajar con Kobe y con Shaquille O'Neal,
les dice, tú lo que tienes que hacer es programar tu mente para rendir mejor. Y ahí es cuando le enseña a hacer el mindfulness, la meditación y la hipnosis para que Kobe Bryant lo haga, ¿no? Ya cuando Kobe Bryant se retira, dice, yo me hipnotizaba, yo hacía autohipnosis o la meditación, siempre estaba haciendo eso todos los días antes de cada partido y todos los días en general, ¿no? Entonces, estas personas entienden la importancia, pero como tú dices, siempre quizás viene una persona que conoce esto y te dice, deberías hacer esto mejor, mejorarías en lo que haces. Claro, porque tú como emprendedor, ahora llevámoslo al terreno del emprendedor, y voy a hablar yo en mi propia experiencia, en qué momento tú me preguntas a mí, me dices, ¿crees que tienes creencias limitantes? Yo te voy a decir, creo que no. ¿Sabes? No es algo que en mi mente No es juegue. consciente, ¿Sabes? No, a mí, Sí. dentro de lo que yo considero. Pero capaz vienes tú mañana y me dices, pero igual deberías hacer esto, y capaz uno se da cuenta y consigue cosas. Entonces el punto es, todas esas personas que quizás están emprendiendo y piensan que no, tú les recomendarías que de alguna manera u otra estudien programación neurolingüística, hagan hipnosis Sí. y todo este tipo de prácticas. Sí, de hecho, como siempre les digo a mis alumnos, no hay forma que tengas éxito si no programas tu mente primero. ¿Y qué quiere decir esto? De que pongámonos a pensar, todos sabemos muy en el fondo los objetivos que hemos logrado, pero también los objetivos que no hemos logrado y por qué. Entonces, cuando tú le preguntas a las personas qué te impidió alcanzar esos objetivos que todavía no has logrado, las respuestas son siempre mentales y emocionales, ¿no? Como que no puedo hacerlo, creo que no soy capaz, y qué pasa si todo me sale mal, y si pierdo mi inversión, ¿no? Y si al final me quedo endeudado y no sé cómo pagarlo, o de pronto las emocionales, ¿no? Como me da miedo hacerlo, me da vergüenza, siento pánico, me paralizo. Entonces, muy en el fondo las personas saben por qué no están logrando sus objetivos. El año pasado, en el 2024, me llamó la revista Forbes porque veía todos los testimonios que yo tenía con los empresarios, ¿no? Que pasaban de 5 cifras a generar 7 cifras, ¿no? Y me hicieron una entrevista y ese artículo lo subieron y lo publicaron, y eso lo tengo en mis redes sociales. Y lo curioso es de que ellos me preguntaban, la chica que me entrevistaba, pero ¿qué les dices? ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es el método? ¿No? Esperando que yo le diga, invierte aquí, hazlo esto, hazlo otro. Y yo, no, esa no es mi especialidad. Ellos saben qué es lo que tienen que hacer. La pregunta es, ¿por qué no lo hacen? ¿No? Si tú le preguntas a una persona, a un emprendedor, a un empresario, ¿qué es lo que tendrías que hacer tú ahora para poder tener éxito? Tú sabes muy en el fondo qué tienes que hacer, ¿verdad? Sabes qué hábitos tienes que tener, a quién tienes que llamar, cuál es el ritmo de trabajo que deberías tener, con quiénes juntarte, con quiénes no juntarte, qué libros leer. Entonces tú muy en el fondo sabes qué tienes que hacer. La pregunta es, ¿por qué no lo estás haciendo? Y ahí es donde viene, no, y si me salen mal las cosas, no, tengo miedo, no, es que cada vez me frustro si las cosas me salen mal, no, y qué pasa si las cosas no salen como yo esperaba, y entonces te vas dando cuenta de que es la mente y los patrones en la mente lo que está impidiendo a las personas lograr sus objetivos. Hablas de la PNL aplicada a negocios, deportistas, parejas, que cambian la estrategia que aplicas en las personas. El proceso en sí es el mismo para todos. Si tú tienes una creencia, por ejemplo, de un empresario, tengo miedo a expandirme porque tengo miedo a perder mi capital o perder mi inversión. Y de pronto un emprendedor te dice, tengo miedo a emprender o vender mi primer producto o dejar mi trabajo. O de pronto en una relación de pareja que te diga, tengo miedo a enamorarme o a estar en una relación estable por el miedo a ser traicionado, ¿no? La estrategia o las creencias o el proceso que tú utilizarías para cambiar ese tipo de problemas es exactamente lo mismo. Las técnicas que tú utilizarías son exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que hace que se personalice para que cada uno trabaje? Que cada uno pueda ser consciente de sus propias limitantes, ¿no? Una creencia de yo no soy suficiente, con una creencia de me da miedo invertir, y una creencia como no me siento merecedor de tener una relación plena en pareja, la estructura es la misma a nivel inconsciente. Las técnicas son las mismas que tú utilizarías. Lo que hace la diferencia es que tendríamos que encontrar tú, ¿de dónde viene eso? ¿Cuál es la estrategia que te lleva a creer que no eres suficiente, por ejemplo? Y de repente esta persona de aquí te dice, bueno, no, porque mi papá me abandonó cuando era pequeño. Entonces utilizas técnicas para liberar eso. De repente la otra persona que dice, me da miedo emprender y qué pasa si todo me sale mal, de repente tiene un programa en el pasado de que su profesor le decía, toda la vida te va a ir mal porque tú no tienes futuro aquí. O de repente en una relación de pareja tendrías que encontrar de dónde viene ese miedo a tener una relación plena. Y le preguntas, y ese es un poco de metamodelo, hipnosis, y te das cuenta, no, eso vino desde que
mi papá dejó a mi mamá, o eso viene desde mi primera relación que estuve de novia 10 años y de pronto terminó mi relación porque la persona se fue con otra persona. Entonces, te das cuenta que hay memorias específicas en el pasado que llevaron a tener ese tipo de creencias. Entonces, lo que hacemos, aplicar la técnica es lo mismo para todo. Lo que hacemos es que la persona identifique de dónde viene tu problema, cuál es tu estrategia que te lleva a tener el problema que tú tienes ahora. Y eso es lo que hace que se individualicen los procesos. Por eso cuando yo los entreno a mis alumnos en coaching, en PNL, les digo, no todas las personas son iguales. Debemos entender cuál es su modelo del mundo y cómo están procesando la información. Porque lo normal en el campo de desarrollo personal es, aplica esta técnica si tienes este problema. Y la verdad es que no le funciona y no le va a funcionar al 99% de personas porque son modelos del mundo diferentes. Sus motivaciones, sus valores, su forma de percibir el mundo es diferente. Entonces tenemos mucho que personalizar eso. Y la forma también en cómo comunicamos, ¿no? Algunos pueden ser más visuales, otros más kinestésicos, otros tipos de estrategias, ¿no? Como por ejemplo, le preguntaron a Tony Robbins, ¿no? Jordan Peterson le preguntó a Tony Robbins, ¿qué es lo que tú haces para poder mantener una audiencia contigo todo el tiempo, ¿no? 8,000 personas, 14,000 personas, 30,000 personas. Y él dice, bueno, lo que sé es saber identificar cuál es el modelo del mundo que más domina en la audiencia y aprender a hacer rapport grupal. Y el rapport grupal, que es lo que yo enseño también en mis entrenamientos de conferencistas o de trainers, es conectar con la persona que está liderando a un grupo de personas, pero ¿cómo conecto con esa persona? Tengo que hablar como ella, comportarme como ella, pensar como ella, sentir como ella, y eso viene a ser el rapport. Entonces, la PNL te da esa capacidad de poder comunicar a las personas sabiendo en cómo procesan la información las personas. Entonces, yo puedo aplicar la misma técnica, pero no todos procesan la información de la misma forma. Y ahí es donde viene la magia de la comunicación o el lenguaje de la PNL. ¿Cuál es el miedo o bloqueo más común que tienen los empresarios? En realidad, el miedo al rechazo es mucho lo que escucho, el miedo a perder, al que dirán, es muy común escuchar eso. Y como te decía, es uno de los miedos más comunes. Al mismo tiempo, las estrategias que los llevaron a tener ese tipo de miedo son diferentes para todos. Una persona puede decir miedo al rechazo y se debe, no sé, bullying en el colegio. Otra persona te puede decir tengo miedo al rechazo y se debe porque su papá o su mamá se fueron de la casa. Otra persona te puede decir tengo miedo al rechazo porque su mamá no estaba presente y trabajaba todo el día quizás, ¿no? Con buena intención, pero el niño lo procesó así. Entonces tendríamos que encontrar las causas raíces que son diferentes, porque la etiqueta viene a ser muy similar para todos, pero tenemos que entender que cada uno procesa de manera diferente la información. ¿Y cuál sería tu recomendación para esas personas que ya han identificado que tienen algún tipo de estos problemas o bloqueos para salir de allí? Lo primero que te diría así con toda sinceridad es de que lleven un entrenamiento de PNL y de hipnosis, ¿no? Si es posible en la HPNL con mayor razón. Porque digamos que mi escuela es la única que enseña en realidad esto a profundidad, ¿no? De una forma profesional, con los avales y todo lo demás. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, ahora he sacado un libro incluso de manual y técnicas de programación neurolingüística, pero siempre recomiendo que es mejor que lleven un entrenamiento porque tienes que entender primero cómo funciona la mente para que luego las técnicas funcionen con mayor efectividad, ¿no? Yo te puedo decir, mira, cuando tengas un problema, mírate así, ponle este color, ponle en esta posición, genera los aprendizajes, disóciate, asóciate. Yo puedo decirte todo eso, pero si no has llevado un entrenamiento, no lo vas a entender. Es la verdad. No, es poco difícil poder entender los patrones de PNL. Ahora, yo con mi nuevo libro explico todo el proceso, pero siempre te recomiendo, aún así, si es posible, aprende cómo funcionan esas técnicas, porque es para la vida, ¿no? Siempre van a haber problemas, siempre vas a tener dificultades. De hecho, si cada vez tienes objetivos más grandes, nuevos programas o limitantes van a surgir a la superficie y debes conocer técnicas para poder lidiar eso. Entonces, siempre es importante. Yo te puedo decir, bueno, cierra los ojos, respira, haz esta meditación, escucha esta hipnosis en mi podcast, te va a ayudar a liberarte de este problema, pero recuerda de que es mucho mejor de que tú puedas entender cómo tú procesas la información, cómo funciona la mente y las técnicas para poder aplicarlas en ti. Entonces yo te digo, Fabián, pero ¿me aseguras que en 15 minutos me quito el pánico y la ansiedad? Le digo, en 10 minutos lo vas a hacer, es bien fácil. Pero primero tendrías que entender cómo funciona la mente y la técnica como tal, ¿no? Entonces, eso es lo que les digo a mis alumnos siempre.